¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy bien acompañado con Albert Puig, que fue coordinador del fútbol formativo del Fútbol Club Barcelona de 2010 hasta 2014. Anteriormente estuvo también como entrenador. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido muy al bien. Mundo Deportivo y muchas gracias por estar Gracias. con nosotros. Y ha venido un poco a hablarnos de los frutos que se están recogiendo hoy en día con algunos jugadores muy importantes del Sí. equipo de Hansi Flick, que están teniendo mucho protagonismo en el Fútbol Club Barcelona y que están llamados a ser el futuro de este equipo. Bueno, primero de todo, dime tú exactamente, ¿no?, de la plantilla actual, ¿cuántos son, podríamos decir, jugadores made in Albert Puig? Sí, bueno, de ese grupo de que Claro. trabajamos todos, que ahí también estaba Pimienta, estaba Kiki Álvarez, estaba Fran Artiga, que está en Rusia, está Marcial, que está en Japón. Bien, vamos a ver, los dos últimos que fichamos fue Marc Bernal, que se fichó del Gimnàstic de Manresa, y lo tuvimos allí, era pre-Benjamín de primer año, y entonces ya se incorporó para la temporada 2014-15. Fue fichado con nosotros. Lamine Yamal fue fichado en febrero del 2014, cuando tan Isidre Gil como Óscar Hernández lo vieron en enero en la Torreta, gracias al coordinador que nos ayudó mucho, y el español ya estaba haciendo pruebas con él. Lo pusimos traer en febrero, le incorporamos un entrenamiento entre el Benjamín, no sé si era el D y el pre-Benjamín. Lo que pasa es que él era un año inferior, es decir, él era pre-Benjamín de primer año, para entendernos. Hizo genial. Como siempre he dicho, yo estaba allí, tomé la decisión y no me acuerdo, soy sincero, era niño de 6 años, imagínate la cantidad de niños que pasan. Claro. Lo hizo muy bien y a partir de aquí ya se le dijo, habló con la Torreta, vino la madre y ya quedamos para incorporarse. Él se incorporó al Barcelona como oficialmente en septiembre de 2014 para la temporada. Fue fichado allí. Anteriormente fue fichado Héctor Ford, anteriormente Iñaki Peña, que lo llevé directamente yo. Fue fichado Dani Olmo, pero Dani Olmo, ese lo fiché como entrenador en la época anterior, cuando era Alexandre Benayes, porque a mí me tocaba llevar el Lavín B, y entonces convencí a su padre, porque era la estrella, digamos, del español en Benjamín A, y no quería venir. Entonces lo tuve que convencer, al final lo convencí y lo llevé allí. Que me acuerdo, y después está tanto Cucurella, que está en el Chelsea, Nico González, Abel Ruiz, Ilaix Moriba, hay muchos que Carles Pérez, ¿no? Jugadores que están Pérez, en la sí, élite, pero que a lo mejor no se han consolidado en el Barça, pero sí que es verdad que no, están en la élite. en la élite Kubo, y en la selección española, muchos de ellos, ¿no? Takefusa Kubo, Brahim, siempre explico el caso de Brahim, lo que pasa es que fuimos nosotros en primera instancia que rompimos el contrato, ya que el jeque le ofreció a la familia unas condiciones, no tan económicas, sino de vida, muy superiores. Entonces rompí el contrato y la segunda vez ahí sí fuimos muy lentos y no lo fichamos. Vamos a ir caso por caso, Sí. porque tengo aquí apuntado varias mucho. cosas. Has explicado un poco ya el caso Lamine Yamal, y también el caso Marc Bernal, ¿no?, que son los dos últimos. Sí. Pero también me gustaría ir un poco caso por caso, en el caso de Valde, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue su incorporación? Bueno, Valde es el clásico, estaba en el pre-Benjamín, destacó del español, y entonces nuestro grupo de fútbol 7 vio que era un jugador con mucha potencia, que era, estamos hablando de 7-8 años, ¿de acuerdo? Con un cierto porvenir, y entonces se activó toda la maquinaria de fútbol 7 y Marc Serra me comunicó, que era coordinador de fútbol 7 en ese momento, que teníamos que fichar a este jugador. Y entonces, pues bueno, la diferencia es en cuando ya son padres que del español o de otra entidad en tan pequeños, ya pasa entonces por mí, hay una reunión, porque a veces pues les ayudas en ciertas condiciones, tanto de taxi, así, porque económicas, la gente se piensa como si el Barcelona pagara grandes cantidades económicas, y esto es mentira en estas edades. Se le convence más por todo el proyecto en sí, y vino así, fue un proceso normal. No hay oferta económica, en este caso las familias, porque ahora sí que es verdad que incluso representantes, para hacerse con los servicios de algún joven jugador, ya pagan a las familias. Esto en el 2014, cuando me fui, empezaban. Pero empiezan, fíjate, bueno, en esa época empezaban ya con la edad que es la clave, los 16. Es decir, tú piensas que todo lo que es partir de 16 para abajo quedan libres constantemente. Entonces, tú el 16 tienes que ofrecerlo contrato laboral, o por mucha ficha federativa, si se ofrece un contrato laboral puede salir. Y eso nos encontramos también en el tema de Inglaterra,
que es justo en esa edad, a los 16 años, cuando marchaban a Inglaterra, caso de Héctor Bellerín, John Toral y otros casos, ¿no? Entonces, en ese momento, correcto, nos dimos cuenta que los representantes ya empezaban a dar dinero mensuales, unas nóminas mensuales a los padres, algo así, para traerlos para sí, porque lo que querían conseguir era el fichaje de los 16 años. Fue una generación pues que se está viendo ahora, ¿no? Ya se recogieron también anteriormente algunos frutos, ahora siguen. ¿Hay algún jugador de aquella generación que tú dijeras, ostras, este futbolista va a llegar sí o sí y que te ha sorprendido o que se haya quedado por el camino? O perdona, no que se haya quedado por el camino, porque al final a mí también me gusta contextualizar mucho las cosas. Correcto. Porque, por ejemplo, hay una época que aquí no se apostaba tanto por el talento de la Masía y seguramente seguía habiendo mucho talento, ¿eh? A ver, que lleguen a profesional ya es el éxito. Exacto. Pero, por ejemplo, el jugador que yo pensaba que sí que llegaría porque tiene unas condiciones de lo mejor que se ha visto en fútbol base fue Lee, el coreano, ¿no? Y en cambio se ha quedado, jugó un poco en Europa y juega está en su país jugando. En su país jugando, correcto. Pero tú cuando ya fichaste a Takefusa Kubo lo veías, cuando fichabas pues a Iñaki Peña, a Daniel Olmo, todos estos. A ver, tú nunca sabes a qué nivel, como Lamine, por muy pequeño que sea, nadie te puede decir. O el mismo Messi cuando vino, no hay nadie sinceramente que te pueda decir cuando a los 13 años este va a ser un top mundial, porque hay tantas condiciones, ¿no? Hay muchas condiciones. Unos, como siempre he dicho, una clave característica es su capacidad de progresión. Y es lo que define quién puede llegar. Messi es mucho mejor con cada año, Messi era mejor, ¿no? Y entonces hay jugadores que se estancan, a veces se estancan en edad de formación y a veces se estancan en edad profesional. Claro. Pero Messi tenía la virtud de que cada año era mejor, ¿no? Y por eso llegó a ser de los 5 mejores de la historia del fútbol mundial sin diferencia, ¿no? Con ninguna cuestión. Entonces, tú los veías que son muy buenos. Pero evidentemente hay muchos caminos. Para mí el caso de Lee fue el que yo creía que podía llegar más. Como Alevín Brahim era espectacular, era de lo mejor que se ha visto en fútbol base. Ansu en las etapas, que Ansu también lo fiché en esa época, era descomunal en las etapas de fútbol base, fue descomunal y en el primer equipo lo demostró. La lesión y ahora pues tiene que volver otra vez. También nos hemos olvidado de Juan Miranda, que también era muy buen jugador. Sí, que está jugando ahora en Bolonia. Correcto, porque siempre lo explico, ¿no? Tú imagínate la posición de lateral izquierdo. Podríamos tener a Cucurella, a Valde, a Juan Miranda y a Grimaldo. Sí. 4 son de la cantera del Barcelona. Imagínate. Sí. Si en cada posición tú vas, lo que tú has dicho, muchas veces se ha utilizado, o se ha tenido muy poca paciencia, o se ha querido tener un dinero rápido. O también ha habido épocas que no se ha mirado tanto lo que subía de abajo, un tema de filosofía o apuesta de club, ¿no? Correcto. Todos sabemos y todos somos conscientes de que si el Barça hubiera estado bien económicamente, ni Cubarsí, ni Lamine, ni estos jugadores estarían jugando. Estarían en su proceso normal. Probablemente cuando juegan jóvenes de tercer año, estarían jugando en el Barça B, porque ya destacarían mucho, estarían 2 años en el Barça B y a partir de aquí alguno podría subir al primer equipo o alguno sería cedido. Eso es un proceso normal. ¿Qué ha pasado? Pues que con el tema económico del Barcelona han tenido que subir. Después también la Liga Española hay que considerarla que ha perdido mucho valor con respecto a la Premier. Antes éramos, acuérdate, hace muchos años, todos los extranjeros buenos venían aquí y nadie marchaba fuera. El caso Cesc Fábregas fue, ¿no?, como una cosa especial, ¿no? Gerard Piqué esa fue también. En cambio ahora es diferente. Sí, pero luego a la hora de ver las competiciones europeas, los equipos españoles siguen, pero sí que es verdad que quizá entre los 3 top o 3-4 top hay mucha diferencia, ¿no? Pero es que la Liga Española siempre su potencial es Barça-Madrid. Es decir, tú cuando vas por el mundo, pues que 10 años y todo, la Premier es muy vista porque es muy espectacular. Exacto. Y después está Barça o Madrid. La Liga Española, un partido simple, es difícil que en el mundo se vea. Esta es la realidad. Sí. Luego hablabas ahora de 2 casos. Vamos primero por el de Ansu Fati. Ansu Fati, que era un futbolista que a nivel de cantera era espectacular. También seguramente hay
pues por generación Messi, Ansu, Lamine, ¿no? Aquellos jugadores que ya los veías desde cadetes, que eran jugadores diferentes. ¿Qué crees que necesita ahora Ansu Fati para intentar reconducir como mínimo su carrera profesional? Es simplemente, pues, está muy probablemente el tema mental, si se ha recuperado de la lesión, esperemos pues que sí, y casi todo es confianza mental, probablemente, confianza mental, que creer en sí mismo. Ahora, si me dices que es mejor cesión, yo no puedo estar en su cabeza, no puedo estar en lo que él piensa que es mejor para su progresión. Él fue un chico que, no, como siempre le he dicho, creo que tenemos la obligación todos de tener paciencia y que él decida, se ha ganado su decisión, porque él nos devolvió la alegría. Durante muchos años tuvimos un bajón y él nos devolvió la alegría. Fue el primero que nos devolvió la alegría, ¿no? Fue un caso, también acuérdate como que estábamos muy mal y Ronaldinho prácticamente no ganó, pero nos devolvió la alegría, ¿no? Y después de 2 años todos sabemos lo que pasó, su bajón físico, todo, ¿no? Pero le perdonamos porque nos devolvió la alegría, ¿no? Pues tengamos un poco de paciencia, que él decida lo que crea mejor y que le vaya bien. Pero es el tema de la juventud cuando avanzas periodos, ¿no? Y entonces, como siempre he dicho, tú a un jugador tienes que ver los 24, 25 para decirle. A mí cuando los jóvenes me decían, yo digo, cuando tengáis 25 me venís y me decís si sois profesionales y en qué nivel estáis. Porque hay que superar muchos. Lamine tendrá que superar la fama, tendrá que superar lesiones, tendrá que superar presión, tendrá que superar 1000 factores, como lo superó Messi. Acuérdate Messi en esa época, cuando empezaba la lesión que se tuvieron que ir a Argentina, ¿te acuerdas? Sí. Gavi ha tenido una lesión muy importante y ahora vuelve y se tiene que recuperar. Marc Bernal empezó, que era un boom. Entonces tienen que superar diferentes cosas aún. Total. Claro, avanzar estas edades, pues supone esto. Hablabas antes también de Brahim, ¿no? Que ahora está haciéndolo muy bien en el Real Madrid, está ya consolidado en el equipo blanco, pero pudo ser del Barça, Brahim. Sí, 2 veces, sí. La primera, habíamos firmado el contrato civil, cantidades normales, no te pienses. Yo siempre he dicho, me lo llevé aquí a la Masía y cuando le expliqué a Xavi, jugador, ¿y quién era Xavi? No sé que era Andrés Iniesta o algo así. Mira, le dije, hay un chaval aquí de Málaga que es buenísimo, lo tenemos aquí para ver que vea las instalaciones, tal. Y Xavi me dijo, ¿es muy bueno? Digo, es muy bueno, que entre. Se lo llevaron dentro del vestuario y empezaron a jugar con él a fútbol. Sí. Estuvo, no sé, una media hora dentro. Nos firmó y tal, y entonces cuando llegó a final de temporada, pues los padres me vinieron, la imagen es esa llorando, que ya no es el tema económico, que también era, pero no, era principalmente que, porque cuando lo fiché fui al barrio donde estaban viviendo, y bueno, podéis imaginar, eran 3-4 en un pisito muy pequeño, yo me planteé allí con el contrato y todo, tipo Ansu, ¿no? Más o menos. Y entonces, claro, el jeque los pasó a una casa grande, les pagaba a las hermanas toda escuela privada y les daban unas condiciones que no. Y entonces yo mismo llamé a Jordi Mestre y a Guillermo Amor, les comuniqué, y Jordi Mestre me dijo, sí, haz lo que tú quieras, pero creemos que esto es humanidad, ¿no? Entonces cogí el contrato y lo rompí. Pero después de 1 año, y él cogió como representante a Pere Guardiola, se negó hasta jugar en el Málaga ya para venir aquí. Y aquí pues ya salía de mis competencias y fuimos lentos. ¿Qué pasó? Pues fuimos lentos, no sé, apostar. Entonces al final vino el City, pagó los 300.000 que estaban pidiendo el Málaga, más futuros, y se fue para Manchester City. Y luego, ahora ya ven como Brahim... Porque era un jugador nuestro, ¿no? De estos, sí, muy estilo Barça, ¿no? Tocador y muy buen chaval, muy buena persona. Pues como son historias de estas, ¿no? Que también te van... Y luego, como coordinador del fútbol formativo del Barça, uno de los peores momentos que vivió... que se vivió en la Masía, en el fútbol formativo del Barça, fue la sanción FIFA que truncó seguramente, antes hablabas de Lee, ¿no? Fue uno de los damnificados de esta sanción. Yo creo que siempre he dicho, truncó no truncó a nadie. ¿No? Nadie, ¿no? También teníamos a Xavi Simons. También lo teníamos nosotros, imagínate la cantidad de jugadores que teníamos. No, porque al final es como Takefusa, bueno, volvió a Japón,
Jugó en el Tokio, donde yo fui, lo llevaron con 15 años al primer equipo, precisamente los 2 años entré yo al Tokio, y a los 18, aquí también, el Barça o no quiso o se olvidó de él, y es cuando actuó el Madrid y se lo llevó. Si no, el Barça hubiera seguido con él, un contacto simple hubiera venido al Barcelona. Y ya está, el jugador pues se iba a otro sitio, como han ido otros, y han jugado. Lee, pues en ese momento también habría podido, probablemente, una estancación aquí. Una estancación aquí. La ley FIFA, todo yo creo que con el tiempo hemos visto todos lo que era una cosa muy política, absolutamente sin ningún tipo de sentido, ya que decir a nosotros que era el club que más ha protegido siempre a los niños era una aberración. Entonces, bueno, fue un tema político, ya hemos visto dónde han acabado todos esos de FIFA, en los juzgados, todos han acabado en los juzgados, y bueno, y yo no creo que eso fue ningún impedimento para nada. El jugador pues se va a otros sitios, como a veces también nosotros tenemos, es decir, un punto de decir, hostia, el Barcelona, sí, vaya, cuidado. He ido por el mundo y de masías hay muchas y muy buenas. Y ¿qué tenemos? Yo siempre explico lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros diferente de otros? Es que tenemos una varita mágica, es que tenemos algo que lo hacemos tan bien, es que somos tan buenos. Hay una parte que hacemos un trabajo muy bueno y sobre todo muy humano, de muchos años, de mucha gente, sin nombre, que no sale, que no es famosa ni nada, y es gracias a ellos, pero después es dónde estamos. Tú no puedes replicar, ¿ves que la gente lo ha intentado replicar 200.000 veces la Masía? ¿Por qué no se puede replicar? Porque es la zona donde está. Claro. Cataluña es descomunal. La cantera catalana es, si quitas Brasil, que es un mundo aparte, aquí vas por la calle, podrías fichar cada día por la playa, tú tráeme 2, es impresionante. Aquí el nivel de competitividad, en lo malo también, porque lo vivimos cada fin de semana con los padres y todo, sí. Pero es un nivel descomunal. Entonces el Barcelona lo que tiene es que esa base, de ese 80%, 90%, son de aquí. Y después, cuando ya tienes esa base, tienes la facilidad de ir al Estado español, decir, a ver, ¿quiénes son los 2 mejores de esta generación? E ir a por ellos. Pero si tú no tuvieras esta base, claro, tú por mucho que fiches los 2 mejores, no puedes. Y estos 2 mejores convierten a los nuestros, a los de aquí de Cataluña, aún más, y ellos más. Y esa competitividad es tremenda. Porque se retroalimentan, ¿no? Ahí está. Y esa es la clave. Y evidentemente, es mucho, ¿no?, tener una idea clara de la que jugamos, tener un estilo muy definido, tener una manera de actuar muy definida. Todo esto ya se tiene. Pero hay otros sitios que la tienen, en otros estilos diferentes, Pero nosotros tenemos que estamos aquí. Y luego el tema Takefusa Kubo, también, que tú estabas en Japón, sí, cuando él volvió a... No, yo estaba en Estados Unidos. Vale, en Estados Unidos. Sí, vale. en la MLS. No. ¿Y tú cómo ves desde fuera el caso Kubo? Porque aquí en Barcelona se decía que había un precontrato con él y se daba por hecho que... No había ningún precontrato ni nada. Se fue allá y el Barcelona no había contacto. O sea, no había un convenio como para que se fuera y luego volviera. Y, a ver, estos convenios son muy... Lo que no había es relación. Lo que decíamos en catalán, paper mullat, ¿no? Estos convenios. No, lo que no había relación, es decir, tú se te va un jugador, que tú sabes que tiene el FIFA, pues estaba en Tokio, imagínate, con 15 años, que el primer año le costó mucho, pero el segundo ya con 16, 17 lo hizo muy bien, 17 en primera división de Tokio, no tenías una comunicación con él. Y probablemente, yo no estoy en esa época y hace mucho tiempo de eso, también por lo visto no gustaba mucho. Pues bueno, y al final siempre es lo mismo, cuando alguien... y a mí me sabe mal, el barcelonista tenemos que ser más de nosotros y tal, ¿no? Y a veces no, porque un jugador o esto, no sé cuántos, siempre dicen, no, es que quiere dinero, no, es las circunstancias, ¿no? Y en ese momento, pues, el Madrid se avanzó, le ofreció, y tal, y siempre digo lo mismo, es que le ha ofrecido 1 millón. Primero me gustaría saberlo si fue así. Y después, Taque, son tipo de jugadores que tú tienes que fichar y después traer. O los pones directamente en el primer equipo, o si en ese momento el primer equipo tiene una cantidad de jugadores de alto nivel, lo cedes y 2-3 años, como hizo el Madrid,
Y el Madrid al final tampoco tuvo la paciencia, porque si no sería un buen jugador dentro de Madrid. Sí, como luego, por ejemplo, lo ha tenido con Brahim, Ceballos o otros futbolistas del estilo. Pues muy bien, Albert, muchas gracias por acompañarnos en Mundo. No sé si me dejo alguna cosa en el tintero de algún jugador. Yo creo que hemos repasado más o menos, hasta hablado también al principio de Dani Olmo. Sí, Dani Olmo fue, yo el otro día lo conté con Transfermarkt, que a veces un poco de relación, y de ese periodo de 4 años estamos hablando de valor actual de 530 millones. Y ahí no contamos ni a Dani Olmo, que lo fiché como entrenador, pero es de la época anterior, ni por ejemplo a Brahim. Es decir, tú imagínate que podríamos estar llegando a 600, 700 millones solo en el trabajo. Entonces, lo que yo siempre digo lo mismo, es donde hay que invertir, es que no hay que descontar ni un euro. Ya en nuestra época, con Guillermo y todo, un día lo calculé, nos movíamos en el 0,7% del presupuesto del club. Y ahora, mira y el 0,7 es el que te genera todo. Entonces no puedes recortar. Es decir, el Barcelona tiene que apostar aún mucho más. Y el mundo cada vez avanza y avanza, y cada club. Entonces tú tienes que mejorar. Y es decir, en ese sitio, en esa investigación, en eso lo que te da, y más recursos, y ser el mejor. Y luchar, porque a la que te duermes en la vida, a la que tú crees que eres el mejor, pasas a ser el segundo. Entonces siempre y para mí y después nosotros los mismos tenemos que tener pues la paciencia y el gusto por estos jugadores, que al final son los que nos dan, y lo estamos viendo. Y cuando nos salen generaciones así, veis, el primer equipo funciona. Nos pasó con la época Puyol, Piqué, nos pasa ahora y nos pasa siempre. Es decir, prioricemos esto, y no porque se llame un hombre extranjero ni un hombre, que los tenemos que tener, porque a diferencia entre el Barcelona y otro, es que tiene, en este momento tenemos problemas económicos, ¿de acuerdo? Pero tiene el poder de la marca, que es descomunal. La gente no sabe en el mundo el poder de la marca del Barça. Estamos hablando de probablemente de las 10 marcas a nivel de todo mundial, es descomunal. Entonces, tenemos derecho a tener los 3, 4 mejores del mundo. Claro, porque tenemos el potencial para tenerlos, y la marca. Pero después todo lo otro tiene que ser nuestro. No, y es el valor añadido que te da también pues, jugar con futbolistas que han mamado barcelonismo siempre, y que incluso lo sienten porque le viene a la mayoría de tradición familiar también. Lo ves, cuando los vienes, los traes en la Masía, ellos los ves, lo estás viendo ahora, lo estás viendo en ese momento también del gran equipo de Pep Guardiola. Y también, lo que siempre digo lo mismo, tenemos que generar entrenadores, que eso hemos perdido la cadena. Sí, porque aún están saliendo entrenadores también. Por ejemplo, García Pimienta lo has nombrado anteriormente. Muy bien, pero teníamos la cadena, ¿no? Teníamos a Pep, tuvimos a Tito, tuvimos a Luis Enrique. Fíjate que 3 entrenadores. ¿Por qué perdimos la cadena? No, también somos una cadena de entrenadores. Y después, lo que siempre digo, y yo os he comentado, Pimi, tienes que salir fuera y demostrar. Porque a veces también hablamos de los jugadores como burbuja Barcelona. Los técnicos también. Hay que salir fuera. No me gusta que estén aquí los técnicos. Hay que fuera y vuelve, si acaso, y aprende. Pero, y creo que también tenemos que volver a la escuela de técnicos, porque si tienes 10 técnicos, ¿no? Por ejemplo, 5 técnicos, has sacado 10, y 5 les va muy bien por fuera, en cualquier momento podrás. Y está impregnado de tu filosofía, llegará aquí, y lo primero que hará es mirar abajo. Que eso es lo importante, que mire abajo. Sí, yo me quedo con esta reflexión que le hemos hecho antes, ¿no? Que has dicho tú, ¿no? Que si el Barça no hubiera tenido dinero, seguramente ahora no estaríamos disfrutando del talento joven que está despuntando en el primer equipo del Barcelona. Correcto. Y es una reflexión que va bien que también la tomen en el club, de decir, no volver a caer en esto, ¿no? Que cuando el Barça recupere la bonanza económica, que va a llegar en algún momento u otro, porque como decías tú, el potencial de la marca es espectacular, que mantengan esto de mirar primero sobre todo a lo que sube abajo, apostar, si puede ser incrementar un poco más este 0,7% del presupuesto, porque al final es lo que da frutos en el primer equipo, y quédense con esta reflexión, mirar primero abajo, esté como esté la caja, pero mirar primero abajo. Albert Puig, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Deportivo, y mucha suerte en lo que venga. Gracias.